Vamos a continuar con el último módulo y aquí ya vamos a ver lo que es las infecciones, ya las infecciones nerviosas. Las neuroinfecciones son también una emergencia. Todo lo que es neurológico es una emergencia. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente rápido puede deteriorarse, convulsionar, tener una secuela y morir. Por eso todo lo que es en neurología es siempre emergencia. ¿Qué vamos a ver en neuroinfecciones? Pues todas las infecciones del sistema nervioso central. Las neuroinfecciones son una emergencia médica con morbimortalidad elevada, que requiere de un diagnóstico y tratamiento apropiado. Cuando llega el paciente a la emergencia con sospecha de una neuroinfección, tenemos que diagnosticarla y tratarla inmediatamente. Y ustedes van a decir, pero la va a tratar el neurólogo, el neurocirujano. No, la hacen el primer tratamiento, lo hace el médico de emergencia. En este caso van a estar ustedes como médicos de emergencia. Cerrará la puerta, doctor. Definición. Tenemos meningitis bacteriana, ya, que como su nombre lo dice, es una infección de las meninges. No vamos a hablar de anatomía de las meninges. Ustedes saben que las meninges se dividen en tres: dura madre, pia madre, trotarara, perere. Eso ya se acuerdan, ¿no ves? De anatomía, ¿no ves? Entonces no vamos a hablar de anatomía y etología de las meninges. Las meninges son las que recubren el cerebro. ¿Y cuál es su función? Obviamente es como la linfa, digamos, ¿no? Es como el sistema linfático de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace el sistema linfático? Drena el cerebro, manda los glóbulos blancos, y hace recambio, ¿no ves? Eso es lo que hace la meninge en pocas palabras. Su primera función es, obviamente, envolver el cerebro, recubrir y protegerlo. Y su segunda función es, obviamente, linfoide, ¿no ves? Eso sí, se acuerdan, lo tienen claro, ¿no ves? Se dividen en tres: bromar, ya. Entonces tenemos meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es, como su nombre dice, cuando entra una bacteria en la meninge, en cualquiera de las meninges, y produce una infección bacteriana. ¿Cómo lo diagnosticamos? Obviamente con líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver una fórmula leucocitaria que les voy a enseñar dentro de poco, ya, donde vamos a ver, obviamente, que cuando hay una bacteria, ¿qué es lo que vemos cuando hay una bacteria? Leucocitos aumentados. ¿A expensa de quién? De los segmentados o de los neutrófilos. Tenemos el absceso cerebral. El absceso cerebral es, como su nombre lo dice, es un absceso, o sea, un puchichi dentro de la cabeza, ¿ya? Que puede llegar ahí también por diseminación hematógena, directo en un trauma, ¿ya? Por infección, ¿ya? ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo se diagnostica? Con una tomografía. Se hace una tomografía y se evidencia el absceso en la parte cerebral. Y de ahí tenemos la meningitis decapitada, ¿ya? No se ve bien aquí, pero ustedes lo tienen en su celular, ¿no? Entonces vayan siguiéndolo de ahí. Tenemos la meningitis decapitada. ¿Qué es la meningitis decapitada o la meningitis, la meningoencefalitis? Es simplemente la inflamación de la meninge con el cerebro, la meningoencefalitis. Y la meningitis decapitada, ¿cuándo decimos que es una meningitis decapitada o una meningitis apiógena? Cuando es un paciente que está ya tratado parcialmente. Es ese paciente que, por ejemplo, tenía, qué sé yo, una extracción molar. Las muelas del juicio es algo común, aunque ustedes no lo crean. Se le infectó la muela del juicio y hizo por diseminación hematógena, puede ser una endocarditis, acuérdense, o una meningitis. Como el paciente ya estaba en tratamiento, seguramente por su absceso molar, tomaba amoxicilina, cualquier antibiótico, cuando tiene los síntomas de meningitis, que ya lo vamos a ver más adelante, le hacemos la punción lumbar, vemos el laboratorio en la punción lumbar, no hay signos de infección. ¿Por qué? Porque obviamente es un paciente que ya estaba tomando medicamentos antibióticos. Se llama meningitis decapitada, ¿ya? Es como por ejemplo, las mujeres es común que las mujeres hagan infecciones urinarias por muchos motivos. El factor, la causa más común de por qué una mujer hace infección urinaria es porque se aguantan mucho para orinar, no toman agua, entonces eso hace que tengan infecciones urinarias. Y es algo bien común que vienen al consultorio las mujeres, por lo general jóvenes, y dicen,
me duele para orinar, disuria, polaquiuria, tenemos vesical, acuérdense, disuria, dolor para orinar. Polaquiuria, orina cada rato con dolor. Tenesmo vesical es esa sensación que va a uno y orina, termina de orinar y siente que no terminó de orinar y tiene otra vez ganas de orinar inmediatamente. Y fiebre, digamos. Si un paciente te dice todo eso, ¿qué vas a pensar? Es una infección urinaria, una cistitis, una infección urinaria. Si tiene fiebre, ¿no? Si no tiene fiebre, puede ser una cistitis. Una cistitis no necesariamente tiene que ser bacteriana, o sea, infecciosa. Pero si tiene fiebre, sí es una infección. Entonces, inmediatamente le pedís un examen de orina. El examen de orina tarda 2 horas, un par de horas, digamos, en hacerlo. Y te llega el examen de orina y te sale normal. Es decir, pero si el paciente tiene toda la sintomatología de infección urinaria con fiebre, indagando mejor, por eso estos pacientes se atienden en consultorio, ustedes por eso tienen que hacer una buena historia clínica. Señora, ¿usted tomó algún medicamento antes de venir? Sí, ya me sentía mal hace 3 días, 4 días, que es lo común, y fui a la farmacia, y en la farmacia me dieron ciprofloxacina, norfloxacina. Tomé 2 días, me sentí mejor, dejé de tomar, después volvió el mismo malestar. Eso se llama decapitación de un laboratorio. Por eso siempre la clínica, o sea, los síntomas van a estar por encima del laboratorio, porque el laboratorio se puede alterar por muchos motivos, ¿ya? Hasta incluso por error humano, ¿me entienden? A eso le llamamos meningitis decapitada. Es ese paciente que viene con síntomas de meningitis, pero en el laboratorio, la punción lumbar, que es el gol estándar de la identificación, no tiene meningitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque estuvo tomando algún medicamento, antibiótico por lo general. ¿Se van a acordar de eso? Pregunta examen. Otras definiciones, tenemos la meningitis aséptica, ¿ya? Que es ese paciente que tiene síntomas de meningitis, pero el laboratorio está normal y no tomó antibiótico. Por lo general se deben a virus. Entonces, cuando tengo un paciente con síntomas de meningitis, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas, y le pido sus laboratorios y están normales, voy a pensar en una meningitis viral. Entonces ahí es donde hago mi historia clínica. ¿Usted, señor, ha perdido peso? Sí, he perdido peso. VIH. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante realizar la historia clínica. ¿Ya? Tenemos meningitis decapitada, que es lo que expliqué, y tenemos la encefalitis, que en realidad es una suma de la meningitis y la encefalitis, que es una meningoencefalitis, digamos. Tienen los mismos síntomas, solamente que aumentado al 10%, digamos, o sea, perdón, al 100%, digamos. Va a tener más dolor de cabeza, más fiebre y más malestar. ¿Ya? Hablo rápido, ya saben, si tienen alguna duda, me paran y lo vuelvo a explicar de nuevo. Tenemos extraxial e intraxial. Extraxial, obviamente, son en la meninge. Intraxial ya están por dentro de la meninge, en el encéfalo. Netamente, esto es más que todo topografía, ¿ya? La vía de entrada siempre va a ser directa o indirecta. Directa es, por ejemplo, yo me golpeo, tengo un TEC grave, hay solución de continuidad y tengo una meningitis. ¿Qué va a ser? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario. Secundario al trauma, ¿ya? Esa meningitis me deja secuela, me deja paralítico, ¿qué va a ser? Terciario. Primario va a ser la solución de continuidad. ¿Entendieron? Y no directa va a ser el mismo ejemplo de una diseminación hematógena. Tengo una neumonía y me da una sepsis, pasa la sangre, meningitis. Tengo tuberculosis, pasa la sangre, meningitis. Tengo una pielonefritis, pasa la sangre, sepsis, meningitis. ¿Me entienden? Y obviamente iatrogénica, que es por punción lumbar en los pacientes que les hacen anestesia raquídea. Esto ya se describe en el libro, digamos, pero si nosotros revisábamos un libro de hace unos 20 años atrás, sí todavía habían casos, digamos, ¿no? Ahora creo que ahora no he visto ni un caso de meningitis
desde hace mucho tiempo que sea iatrogénica, digamos, o sea, por causa de una punción lumbar. Y ahora todas las punciones lumbares se hacen con tanto cuidado y tanta técnica. Las trócares son mucho más fáciles que antes. Antes eran prácticamente gruesas, ahora hay material tan estéril, digamos, que prácticamente ya casi no sé, no he visto yo hasta ahora que haya una infección por iatrogenia, digamos. Pero todavía se sigue describiendo. Obviamente a nivel mundial debe haber un caso seguramente, ¿no? La clínica. ¿Cómo viene un paciente con meningitis? ¿Cómo le va a venir un paciente con meningitis a ustedes? Ustedes van a estar en la emergencia y les va a venir un paciente con síntomas meningios, con síntomas de neuroinfección. ¿Cuáles son esos síntomas de neuroinfección? Fiebre. Ah, pero si todo el mundo, yo ayer prácticamente tuve fiebre, me va a decir alguien, digamos. Pero no es una fiebre pues común que te da por una amigdalitis o por una infección urinaria. Es una fiebre intensa que no cede al paracetamol por encima de los 39 grados, que tomas paracetamol y te baja 38.8 y de ahí vuelve a subir, digamos. Esa fiebre intensa acompañado de dolor de cabeza, ¿ya? Rigidez de nuca, ¿ya? Fotosensibilidad, ¿ya? Esa rigidez de nuca, la fotosensibilidad y vómitos. Pero no son el vómito de que te da náuseas porque bebiste, digamos, es ese vómito explosivo, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, esa es la... Y obviamente lo más primordial, deterioro del estado de conciencia. Si yo tengo una amigdalitis, puedo tener fiebre, vómito, pero no voy a tener deterioro del estado de conciencia. Si tengo una infección urinaria, una pielonefritis, voy a tener fiebre y vómito, pero no voy a tener deterioro del estado de conciencia. ¿Me entienden? Cuando sospecho una meningitis, paciente con fiebre, pero fiebre persistente que no cede al uso de antipirético, vómitos explosivos con disminución del estado de conciencia. La disminución del estado de conciencia a veces es cuando uno no sabe lo que está buscando, se le puede pasar, porque va desde un leve letargo. Revisen el diccionario médico, lo que tengan curiosidad, que van a fijarse que letargo, obnubilación, coma vigil, deben haber algunos 6 sinónimos de cómo decir flojera en pocas palabras. Y cada uno tiene un concepto diferente. Por ejemplo, el letargo es ese paciente que es como que si estuviera flojo. Uno está con los ojos semicerrados, se van a fijar en la descripción del diccionario médico, ¿ya? Pero uno le habla y, con un lenguaje, con un entendimiento pobre y con un lenguaje lento. ¿Ve? Entonces, a veces, si uno no está buscando bien, no lo ve, ¿ya? No piensen que van a llegar ese paciente en coma, con fiebre y vomitando, digamos, de libro, digamos, ¿no? Sí llega, digamos, pero por lo general el paciente llega con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor de cuello. Se dice que incluso solamente de 10 pacientes, solamente 3.5 van a tener rigidez de nuca. Yo, en mi experiencia, habré atendido meningitis pues mucho, porque yo me dedico netamente a la emergencia y a la terapia intensiva. Y muy rara vez veo rigidez de nuca. Eso que ustedes ven en el libro y que lo ponen así en una silla del otro. Una vez nomás vi que pusimos un paciente así en una silla solamente por curiosidad y sí tenía el típico pistótono. Y el mismo libro, si ustedes lo revisan, dice que solamente el 35%, o sea, de 100 pacientes, 35 personas van a tener el típico opitótono rigidez. Muy raro, ¿verdad? Pero sí van a tener la triada. Acuérdense, pregunta de examen. Fiebre, pero fiebre que no cede. Vómitos, pero vómitos incoercibles, explosivos. Y disminución del estado de conciencia. Esa es la triada de la meningitis. ¿Ya? Pregunta esa.
Esa es la presentación que van a tener, ya sea el paciente tenga meningitis o meningoencefalitis. Ya sea si es simplemente una meningitis o una meningoencefalitis, imagínense que la meningitis va a estar en la meninge y la meningoencefalitis va a estar en la meninge y en el cerebro, como una cerebritis, y va a producir lo mismo, pero magnificado. Obviamente que sí puede llegar a las convulsiones, dependiendo, digamos, si tiene una super meningitis, digamos, puede el paciente convulsionar o hasta incluso puede llegar el paciente en coma. Y obviamente también va a ser se va a magnificar si el paciente tiene una comorbilidad, diabético, VIH, tuberculosis, hepatitis, cualquiera de esas enfermedades. En el examen físico, obviamente voy a hacer el examen físico focal. Voy a empezar desde los ojos. El paciente va a tener fotosensibilidad, puede tener disminución de la agudeza visual, puede tener pupilas dilatadas, ¿ya? Puede haber su boca, si no hay infecciones, ¿ya? Corazón, todo, digamos, ¿no? Hay que hacer el examen físico completo. Y ahí ya viene el examen de la maniobra de Rundinsky, Babinski, digamos, que igual también el libro las describe, que ni siquiera el 25 o 35% de los pacientes lo tienen, ¿ya? El signo de Kerning, Rundinsky, eso ya lo vieron en semiología, ¿no? No tengo que explicárselo, ¿no? Esto sí es algo bien común ver, no se ve bien aquí, pero véanlo en su diapositiva. Son las lesiones, ¿ya? Estas lesiones son por lo general por sepsis. Esto es algo bien común, en los niños se ve mucho y en los pacientes terminales, los pacientes VIH o con tuberculosis, en esos pacientes se ven lesiones eritematosas en todo el cuerpo. Que nosotros cuando la vemos, decimos ya está el paciente, chao, decimos. Porque quiere decir que ya está tan diseminado la infección, no solamente está en el cerebro, está en todo el cuerpo, para que llegue a tener tantas lesiones en piel. Es porque ya prácticamente el paciente ya está en una falla multiorgánica con una vasculitis, digamos, ¿no? Por supuesto que van a haber signos de hipertensión endocraniana. Acuérdense que la hipertensión endocraniana, ¿qué es la hipertensión endocraniana? Tengo 80% cerebro, 10% líquido cefalorraquídeo y 10% sangre. ¿Por qué va a aumentar? ¿Por qué va a decir, pero si mi meninge está afuera del cerebro, ¿por qué tendría que aumentar? La meninge es la que drena el líquido linfático, que es también el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si está aumentado o disminuido, va a haber signos de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los signos de hipertensión endocraniana? Disminución del estado de conciencia. Va a ir desde cefalea, aletargamiento, obnubilación, somnolencia, coma vigil, coma, convulsión, muerte. Pueden haber oftalmoplegia, obviamente dependiendo a los pares craneales. Acuérdense que los pares craneales de la parte ocular pueden haber por eso miosis, midriasis y oftalmoplegia. ¿Qué es lo que hago primero? ¿Cómo diagnostico? ¿Qué es lo que hago con mi paciente? Llega mi paciente, veo que tiene la triada, hago una buena historia, llega mi paciente a la emergencia. ¿Y qué hago primero? A la emergencia llega A, B, C, D. Primero hago A, B, C, D. ¿Ya? A, vía aérea, porque puede estar vomitando y se puede, como son vómitos explosivos, puede vomitar y broncoaspirarse. Entonces, A, vía aérea. ¿Qué voy a hacer? Cabecera a 30 grados del cúbito lateral y sacarle la lengua por acá. B, oxígeno. C, vía. Paciente con fiebre de 40 grados. Ustedes piensan que, imagínense, entren al vapor a 40 grados por 5 horas, a ver si no se van a deshidratar. ¿Ven? Entonces, hidratación, tengo que hidratar a mi paciente. Aparte está con fiebre y tengo que bajarle la temperatura. Acuérdense que ya les había dicho que la temperatura se baja por contigüidad. O sea, paño frío,
traspaso mi temperatura al paño frío, ¿no ves? Paño frío, 1. 2, medicamento antipirético. Y 3, tengo que enfriar la sangre. ¿Y cómo voy a enfriar la sangre? Metiéndole suero. No voy a meter suero congelado, pero el suero está pues a temperatura ambiente, digamos, ¿no ves? Vamos a poner un bolo en el suero, ¿no? Entonces, suero. Esa es la forma de cómo le voy a enfriar la sangre, con hidratación. Aparte que lo voy a hidratar, obviamente, voy a enfriar su sangre. Puede ser ID, obviamente voy a ser el deficiente. De ahí, ¿qué hago? De ahí, una vez estabilicé a mi paciente, hago la historia clínica, sospecho que es una meningitis, ¿y qué hago inmediatamente? Una punción lumbar, ¿sí o no? No hago una punción lumbar. ¿Por qué? Porque en el cerebro también tenemos un espacio virtual, igual que en las otras partes, en el pulmón, en el intestino, digamos. Y también ahí hay una mínima cantidad de aire. Si yo pincho la columna y el paciente está con hipertensión endocraniana severa, ya puedo hacer una descompresión brusca y producirle una hernia cerebral y matar. Entonces primero tengo que hacer sí o sí una tomografía de cráneo antes de pincharlo. Segundo, para diagnosticar, porque si le hago la tomografía de cráneo y el paciente tiene un absceso cerebral o un tumor cerebral, que el tumor también puede dar fiebre, vómito y disminución del estado de conciencia. Entonces, si por ejemplo le hago la tomografía y tiene un tumor cerebral, ya no hay para qué hacerle la punción lumbar, o sea, ya lo diagnostiqué, tiene un tumor cerebral. ¿Para qué le voy a pinchar la columna si la solución va a ser abrirle la cabeza y sacar el tumor? Lo mismo pasa con el absceso. Acuérdense que sigue utilizándose eso de absceso drenado, absceso curado. No lo voy a drenar por la columna del absceso. Tengo que abrir la cabeza y drenarlo con la cabeza abierta. ¿Me entienden? Entonces hago la tomografía para dos cosas. Una, para ver si no tiene hipertensión endocraniana. Y dos, para diagnosticar otra cosa que no sea mi meningitis, que no sea la meningitis, ¿no? Para diagnosticar, para hacer diagnóstico diferencial. ¿Se va a lograr? Pregunta examen. Doctor, ¿Sí? entonces primero diagnosticamos otra cosa aparte de la meningitis, o sea, El diagnóstico es clínico. Primero diagnostico una neuroinfección. Primero, clínicamente diagnostico una neuroinfección. Ahora, hago el diagnóstico clínico y tengo que confirmar mi diagnóstico, ¿no ves? ¿Cómo confirmo mi diagnóstico? Con una punción lumbar. Es la única forma de confirmar el diagnóstico de una meningitis, con la punción lumbar. Ahora, antes de hacer la punción lumbar, tengo que verificar diagnóstico diferencial, que es un tumor cerebral o un absceso cerebral, que serían las dos cosas. ¿Ya? O una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea masiva puede producir fiebre, vómito y disminución del estado de conciencia. No produce una fiebre tan elevada, pero sí puede producir fiebre. ¿Ya? Pero en el libro está descrito, si revisan el libro, dice diagnóstico diferencial de meningitis, absceso, o sea, absceso cerebral, tumor cerebral y hemorragia subaracnoidea. Muy difícil una hemorragia subaracnoidea, pero está descrito. Nunca he visto que una hemorragia subaracnoidea dé fiebre. Dan vómito y disminución del estado de conciencia, ¿ya? Pero fiebre nunca he visto que dé. Pero el libro lo dice, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago la tomografía antes? Para hacer el diagnóstico diferencial y para evidenciar de que no haya hipertensión endocraniana. ¿Se entendió? ¿O no? Pregunte. ¿El segundo cuál era? Hipertensión endocraniana y diagnóstico diferencial de absceso cerebral, tumor cerebral o hemorragia subaracnoidea. ¿Alguna otra duda? Obviamente una vez eso voy a hacer mi historia clínica, ¿no? Recuerden
fíjense que en la historia clínica voy a ver todos los antecedentes. ¿Qué voy a hacer en la punción lumbar? ¿Ya? La punción lumbar, bueno, eso no lo van a hacer ustedes, ¿no? Pero para que sepan más o menos, si alguna vez han visto, se pone un trocar a nivel entre la L2 y L3, o también se puede hacer a nivel vulvar, y se pone, se saca líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como dice el libro, es como cristalino, como agua de manantial, digamos, como cristal de roca, como agua de roca, dice, ¿no ves? Ya solamente el hecho de verlo amarillento, sanguinolento, ya habla de patología, ¿ya? Voy a agarrar cuatro tubitos de ensayo, donde voy a hacer en uno el citológico, que en el citológico, ¿qué voy a ver? La celularidad, si es expensa los polimorfonucleares o los mononucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Los leucocitos. ¿Y cuáles son los mononucleares? Los linfocitos. Cuando se eleva los polimorfonucleares, ¿qué significa? Bacteriano. Cuando se eleva los mononucleares, significa por lo general viral o tuberculosis. ¿Lo ven? Llevaron histología, supongo, ¿no? Acuérdense, los polimorfonucleares se denominan polimorfonucleares porque tienen diferentes formas y diferentes núcleos, pues se llaman polimorfonucleares. Estos pasan a la célula, al torrente sanguíneo, y por ejemplo, a ver, y se convierten en macrófagos, ¿no ves? Macrófagos. ¿Se acuerdan, no? De histología. Tengo un neutrófilo. El neutrófilo se convierte en macropolicito. Se llama macropolicito porque es más grande y tiene citos, varios núcleos. Yo tengo una infección en mi pulmón y la célula dice, hay una infección en el pulmón, vamos al pulmón. Dice, se convierte en un macrófago. ¿Qué se llama el macrófago del pulmón? No puede ser. Macrófago alveolar. Tengo una infección en la piel y se va a la piel del macrófago y se convierte en... No puede ser. Célula de Langerhans. Tengo una infección intestinal y el macrófago se va al intestino y se convierte en... No puede ser. Enterocito. Tengo una infección en mi hígado y se va el macrófago al hígado y se convierte en Kupfer. Ah, eso sí se la sabe, ¿no? ¿Y en el cerebro qué se llama? Célula de Schwann o microglia, ¿no? Pero es el mismo macrófago, ¿no? Que es un polimorfonuclear. Se llama poli porque cambia el lugar, cambia de forma y cambia de núcleo. Cambia de núcleo dependiendo al lugar en donde se va a encontrar. A diferencia de los mononucleares, que son los basófilos, que se van a convertir en los linfocitos. ¿Se acuerdan de histología, no ves? Entonces voy a agarrar un tubo. En el primer tubo voy a buscar celularidad. Si es expensa de polimorfonucleares o expensa de los mononucleares. En el segundo tubo voy a buscar citoquímico, si es exudado o transudado. Exudado o trasudado. Exudado, infeccioso bacteriano, trasudado, no infeccioso bacteriano. En el tercero voy a buscar cultivos. ¿Qué bacteria es la que está ahí? O virus, digamos. Cultivo o viral. Un cultivo o un panel viral. Y en el cuarto voy a buscar pruebas específicas. Pregunta de examen. Tinta china para hongos. ADA para tuberculosis. ADA se llama adenosindesaminasa. ¿Ya? Entonces, células, citoquímico, cultivo, citoquímico, que es la celularidad, cultivo. ¿Okay? Citoquímico, que es la celularidad, polimorfonucleares, mononucleares, exudado, transudado. Cultivo y antibiograma del líquido cefalorraquídeo. ADA, como otra vez. Citoquímico, celularidad en el primer tubo. Citoquímico, que es la celularidad.
ahí voy a ver si es polimorfonucleares, mononucleares o es exudado o trasudado. Segundo tubo, voy a ver cultivo, ya sea cultivo y antibiograma o panel viral. El cultivo y antibiograma es para la bacteria y el panel viral es para los virus. Que hay montones de virus, hasta desde el herpes simple hasta la mononucleosis infecciosa, montones de cosas. Tercero, voy a ver ADA, que es tuberculosis, adenosina desaminasa. Y cuarto, voy a ver tinta china para hongos, cándidas o aspergillos. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Ya me lo dije? No. Entonces esta es la punción lumbar, parará, pereré. En el examen microscópico voy a ver el aspecto, los polimorfonucleares, mononucleares, que es lo que ya les enseñé, que es la celularidad. En el examen de rutina, ¿ya? Obviamente voy a ver la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Por qué es importante ver la glucosa del líquido cefalorraquídeo? Que eso se ve en el citoquímico, porque acuérdense que las bacterias que comen azúcar. Si yo tengo la glicemia, la glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo, quiere decir que puede ser una bacteria o una tuberculosis. Porque la tuberculosis, la TB también es una bacteria, ¿no? Entonces voy a ver glucosa. Pregunta de examen. ¿Qué significa la glucosa en el líquido cefalorraquídeo? Obviamente no lo voy a preguntar así, lo voy a preguntar más fashion para que se equivoquen. Pero... ¿Cuáles son las complicaciones de una punción lumbar? Bueno, desde el dolor de la punción, ¿ya? Cefalea post-punción lumbar, ¿ya? Y obviamente, así como les dije antes, está descrito meningitis por la misma punción lumbar, digamos que ya no se ve, digamos, ¿no? Complicación. Espero, ¿qué dice? ¿Cuándo no puedo hacer una punción lumbar? ¿Cuándo está contraindicado hacer una punción lumbar? ¿Quién me dice? Por 5 puntos. ¿Cuándo está contraindicado hacer una punción lumbar? Si hay hipertensión endocraniana, le bajo la presión intracraniana con un medicamento, con manitol, y se la hago. Pero buena respuesta. No es una contraindicación absoluta, pero sí es una contraindicación relativa, que tiene solución. ¿Cuándo sería cuándo no puedo hacer una punción lumbar? O sea, no puedo, digamos. ¿Quién me dice? ¿Qué? Hablen, no sean ahí. ¿Cuándo está contraindicado hacer una punción lumbar? ¿Qué se imagina? Cuando el paciente no quiere, que el familiar no quiere. Acuérdense que es una cirugía. Cada vez que yo hago entro dentro de cavidad, estoy haciendo una cirugía. Se clasifica como una cirugía menor. Incluso la inyección intramuscular es una cirugía menor, aunque ustedes no lo sepan. Entonces, cuando el paciente o el familiar, en este caso el familiar, no quiere, porque tiene que firmar un consentimiento informado. Antes de hacer una punción lumbar, tengo que avisarle al paciente y al familiar, en este caso también al familiar más que todo, porque el paciente está en condición de enfermo. Ustedes saben, bueno, no sé cómo serán los que son de Brasil, pero dentro de la legislación boliviana, el enfermo no tiene, puede defenderse diciendo, o sea, yo estaba enfermo y no sé qué me dijo, digamos, ¿no? Ahí en ese caso es el familiar el que tiene que firmar. Aparte, acuérdense que el enfermo está con disminución del estado de conciencia, no le vas a explicar que vas a agarrar un trocar, le vas a pinchar la columna, obviamente, digamos, ¿no?
Entonces, si el familiar dice que no, no le puedes hacer la punción lumbar. ¿Ya? A menos hace aquí en Bolivia, no sé cómo será la legislación en el Brasil. Los que tengan curiosidad y son de Brasil, averigüen. Pregunta de examen: ¿cuándo está contraindicado realizar una punción lumbar? Cuando no E quiera. quando tem alguma infecção, doutor? Cuando tenga una Local infección. também, não? ¿Cómo? Quando há alguma infecção local? No, porque puedo hacer la punción lumbar a diferentes niveles. Si la tengo la infección aquí, ponerle, digamos que tengo una quemadura aquí, no puedo hacerla, se la puedo hacer aquí vulvar, digamos, ¿no? Tengo varias opciones donde hacerla, digamos. Tendría que tener una infección desde aquí hasta aquí, digamos, ¿no? Nunca he visto, pero puede haber. Entonces, la meningitis bacteriana, el diagnóstico, ya se los dije, cuando está a expensa de los polimorfonucleares y cuando tiene hipoglucorraquia. Y obviamente evidencio en el líquido cefalorraquídeo la presencia de una bacteria. Cuando sospecho que es viral, cuando está a expensa de los mononucleares y la glucosa está normal o elevada. ¿Ya? Doctor, Sí. entonces la glucosa está baja cuando es bacteriana. Sí. Perdón. Sí, correcto. Pero obviamente primero tengo que medirle la glicemia al paciente, ¿no? Acuérdense de eso, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo mi azúcar en 300 y mi líquido cefalorraquídeo, obviamente va a estar mi azúcar elevada. Tiene que estar 3 veces menos el valor del azúcar en sangre. Ahí dice la diapositiva, ¿ya? ¿De qué más? A ver, perere. El laboratorio, tratamiento. En el tratamiento, ¿qué hago? Inicio antibiótico terapia. ¿Ya? ¿No da tiempo? Que tengo que ir a una fiesta. 6, algo, 7, 9, 10, estoy lleno, está bien. ¿Ya? No, creo que hasta ahí nomás queda. ¿Ya? Prendan la luz, por favor. Este tema es que ahorita lo que le voy a enseñar es antibiótico y tengo que darle sí o sí una clase de farmacología. Entonces eso tiene que ser